En este video vas a encontrar cómo puedes obtener una calculadora, poder obtener una cotización gratuita si cumples con unos requisitos principales: la conservación de derechos, semanas mínimas, salario promedio para pensión de modalidad 40 a través de ley 73 del IMSS, costos de financiamiento, costos de la modalidad 40. Asimismo vas a saber los requisitos básicos que piden a través de la ley 73. Hola, ¿cómo estás, futuro pensionado? Te saluda tu amigo Carlos Fabián de Vejez Tranquila. El día de hoy te voy a platicar en este video cómo puedes accesar a una cotización para proyección de modalidad 40. Estuvimos hace unos días con un cliente y ya tiene cerca de 2 años con nosotros. Es un cliente que tenemos, que le facilitamos un seguro médico también, y pues se enteró que nos dedicamos al tema de pensiones y por eso nos buscó. Ahora vamos a empezar con una cotización. Lo primero que necesitamos para hacer esta cotización es consultar el reporte de semanas cotizadas. Lo principal que tenemos que visualizar es esta parte, su reporte de semanas. Estamos viendo aquí en su pantalla que él entró a trabajar en el año 85, el 17 de abril del año 85 en esta empresa. Entonces estuvo cotizando del 85 al 86, que sí, efectivamente pertenece a ley 73 del Seguro Social del IMSS. Ya que vimos que pertenece a ley 73, vamos a ver cuántas semanas cotizadas tiene. Estamos viendo que aquí, pues bueno, vienen la constancia de semanas cotizadas, nombre, número de Seguro Social y CURP. Y en la parte de abajo dice el detalle de semanas cotizadas. En esta parte vamos a ver las semanas cotizadas que tiene en el IMSS. Aquí dice 1881, pero no te dejes llevar por eso, porque al lado dice semanas descontadas por disposición de recursos de Afore. Ahora, los factores principales que debemos de verificar, ya una vez que vimos que pertenece a ley 73, que tiene más de 500 semanas, que ya tiene 60 años cumplidos, pero estamos viendo que todavía está vigente en el trabajo en donde labora actualmente. Entonces, ese es un requisito que se tiene que dar de baja o ya no tiene que estar laborando para poder solicitar su pensión. Ahora, vamos a ver lo siguiente, o los requisitos principales que nos pide el IMSS a través de la ley 73. ¿Cuáles son los factores principales para poder accesar a pensión por la ley 73? Bueno, estamos viendo que a partir de los 60 años, tú ya puedes solicitar. Si tienes las 500 semanas, puedes solicitar pensión. Pero también es bien importante otro factor, que es la conservación de derechos. Ya en otros videos he comentado qué es la conservación de derechos. Te invito a que vayas a buscarlo, y si no, pues bueno, te voy a explicar brevemente lo que es la conservación de derechos. Es de todo el total de semanas cotizadas que tienes una vez que te dan de baja. Por ejemplo, si tienes 1000 semanas cotizadas, tu conservación de derechos te va a durar 1/4 parte de lo que tienes de tus 1000 semanas, por ejemplo. Eso quiere decir que son 250 semanas. Entonces, si tú haces la división de 250 semanas en años, entonces divides nada más 250 semanas entre los 52 semanas que tiene el año, y te da un total de 4.8 años. Es decir, que prácticamente tienes 4 años con 8 meses. A grandes rasgos, eso es la conservación de derechos. Entonces, ese es otro factor. Ya vimos edad, semanas cotizadas, que pertenezcas a ley 73. Y el cuarto factor primordial y más importante, creo, de todos, es el salario promedio, ya que el IMSS calcula las últimas 250 semanas que tienes aquí de tu último salario promedio. Entonces, por ejemplo, si tienes un salario como este, de salario promedio de las últimas 250 semanas, pues tu pensión aproximadamente será de 23,000 pesos. Pero a mayor salario, pues mayor el monto de pensión. Entonces, esos son los requisitos principales que tú tienes que tomar en cuenta para poder hacer tu cálculo. ¿Y de qué manera vas a hacer el cálculo? Puedes hacerlo de forma manual o de forma con una calculadora que puedes también comprar a través de nosotros. Es una de las calculadoras
diría yo que las mejores de México, donde tenemos mucha exactitud en esa calculadora metiendo los parámetros o los factores que nos pide para lograr hacer el cálculo con mayor precisión. Vamos a continuar con la cotización que le mandamos a nuestro cliente, a nuestro futuro pensionado de vejez tranquila por parte del IMSS. Aquí ya la tenemos. Bueno, aquí estamos viendo que actualmente las condiciones que tiene con su reporte de semanas cotizadas, estamos viendo que pues bueno, es una cotización reciente del mes de abril de este año, del 2026, y con la pensión que tiene actualmente alcanza una pensión mínima garantizada. Estamos viendo que a pesar de que tiene muchas semanas cotizadas, ya tiene los 60 años cumplidos. Tenemos que hacer el cálculo para sacar los últimos 250 semanas cotizadas, y en esta calculadora podemos checarlo. Aquí en la pestaña donde dice cálculo vamos a poner la fecha de inicio y la fecha de término junto con el salario registrado, y de aquí pues se van a sumar todos los años hasta cumplir o completar las 250 semanas para que nos dé el salario promedio que tiene esta persona, nuestro futuro pensionado, y de esa manera podamos saber cuánto le corresponde. Si él tuviera un salario promedio más alto, pues por supuesto le tocaría un salario o una pensión más alta. En este caso estamos viendo que vamos a ver a la pestaña de datos generales que contiene la calculadora. Aquí en esta parte donde dice detalles del asegurado, pues vemos la fecha en la que se va a dar de baja o ya solicitó su baja ante su patrón, y vemos también su fecha de nacimiento, la edad mínima que tiene, las semanas actuales cotizadas. Si tiene semanas descontadas o semanas de liste, también se pueden agregar aquí. Aquí, asimismo, dice una pregunta que si planea seguir trabajando. No, él ya quiere pensionarse. ¿Tiene esposa? Sí, esto es por el tema de las asignaciones familiares. Recordemos que si tienes esposa, padres o hijos menores de edad, te dan asignaciones familiares de un cierto porcentaje, dependiendo de cada asignación familiar que tengas. Bueno, la edad actual 60 años, y dice aquí fecha calculada para realizar el trámite de pensión. Esto ya el futuro pensionado ya puede solicitar su pensión, y con las condiciones que tiene actualmente, con 60 años cumplidos, 1,732 semanas, está en conservación de derechos y su salario promedio es de 391 pesos. Esto quiere decir que su pensión actual será de 10,636 pesos, es su pensión mensual. También va a recibir un aguinaldo, o sea, recibe 12 meses de pensión más un aguinaldo, que son prácticamente 13 mensualidades anuales, y de forma mensual pues va a estar recibiendo en su estado de cuenta o en su cuenta bancaria esa cantidad, que es la mínima garantizada al año 2026. Lo que nosotros le propusimos es que tomara una asesoría con nosotros para que pudiera incrementar su pensión, ya que nos comentaba que lo ideal para él es que se pudiera pensionar a partir de los 60, 61 años, pero con por lo menos 20,000 pesos o un poco más de 20,000 pesos. Nos dijo que de 20 a 30,000 pesos, con eso era suficiente para él, y también por los costos. Entonces lo que hicimos fue poner una estrategia con su salario promedio. En esta misma calculadora van a poder hacer este cálculo para hacer el pago de la modalidad 40. Aquí hay dos rutas. Se dé de baja ahorita en su trabajo y empieza a pagar modalidad 40. La modalidad 40 actualmente, en este año, tiene un costo estimado, y es un costo elevado de la modalidad 40, y que además vamos a tener la parte en la que cada año, desde el año 2020, se modificó esta parte donde cada año está incrementando el costo de la modalidad 40 hasta el año 2030. Entonces, vamos a hacer objetivos con esta
sesión y con el ejemplo de este cliente que, pues bueno, tiene actualmente 60 años y va a iniciar para el próximo mes con su modalidad 40. Pero también nos comentaba que no tenía pues para pagar la modalidad 40 con salario topado cerca de los 12,800 pesos. Entonces aquí en esta parte pueden bajar. Este es al 25 UMAS. Con las semanas que tiene, si él pagara, por ejemplo, menos, pagara a 10 UMAS, por lo tanto su salario promedio bajaría. Entonces eso nos ocasiona que la pensión sea menor. Esta es la inversión y esta es la pensión. Y pues no cumple con lo que él está solicitando, que son pues más de 20,000 pesos. Entonces por eso nosotros pusimos a mayor UMAS, menor tiempo y el resultado es mayor. Entonces aquí ya con esta estrategia de 25 UMAS, pues su pensión ya cambia, ya duplica la cantidad de la pensión, esperándose solamente un año o haciendo un año de modalidad 40. Entonces esa es la primera ruta, pero nos decía, Fabián, no tengo para pagar esa cantidad mensualmente, si lo que ya quiero es pensionarme. Entonces le propusimos otra estrategia en donde, por las condiciones que tiene actualmente, vamos a dar un financiamiento en donde la gran ventaja es que no va a tener que poner ni un solo peso en su pago. Todo lo va a poner la parte del financiamiento y pues de esa manera pues no va a tener que desembolsar nada absolutamente. La estrategia será la siguiente: se va a dar de baja de su empresa y va a tener un periodo de un año sin cotizar para poder aplicar a la estrategia de modalidad 40 retroactiva, para que haya ese espacio desde que dejó de cotizar hacia adelante. Todo ese espacio se puede pagar de forma retroactiva con el financiamiento, porque acuérdense que el retroactivo es el pago de contado, es decir, en una sola exhibición. Entonces vamos a ir aquí mismo en nuestra tabla. Estamos viendo que pues ya con esas condiciones, esperándose solamente un año, va a poder accesar a una pensión de más de 20,000 pesos sin tener que desembolsar nada de un inicio, solamente tendría que esperar. Ahora vamos a ver la cotización que normalmente les presentamos, y esta cotización, una vez que la contratan, se las mandamos por correo electrónico, por WhatsApp, y de esta manera pueden ver exactamente cuánto es lo que podrían llegar a accesar con el financiamiento de modalidad 40. Ahora bien, actualmente su pensión sería de 10,636. Su pensión mejorada sería de 21,429 aproximadamente. Y si no es que un poquito más ya con los ajustes del próximo año. Para lograr esto, se requiere pagar esta cantidad de 184,000 pesos, que es lo que le cuesta la modalidad 40 retroactiva a un año pagando de contado. Para esto, el financiamiento que se le está otorgando es del 70% de este valor, o sea, de lo que necesita y de lo que puede pagar. Es decir, a los 184,000, solamente el banco, que se hace con una institución bancaria regulada, estamos hablando que son 184,000 pesos con 27 por el punto 70.7, el 70%, eso es lo que le pueden prestar. Son 128,800, es lo que viene acá, 874. Esto es lo que le van a poder prestar, porque eso es lo que puede pagar con la pensión ya que tiene esta mejorada.
por eso va a poder accesar a este crédito. Sin embargo, también como todo crédito, pues tiene una tasa de interés, aunque es muy baja, de 2.55, lo que va a terminar pagando es esto, ¿sí? Pero aún así con esto, pues no le alcanza para cubrir el monto de los 184, le faltan 55,000 pesos. Entonces lo que se le propuso a este cliente, ya que vamos a ver aquí directamente, es que esto es lo que le falta. De aquí a un año podrías juntar 55,000 pesos sin ningún inconveniente. Es una cantidad muy considerable de poder juntar durante un año. Entonces, si es un año, por ejemplo, podría hacer un cálculo, dividirlo entre 12 meses, sería ahorrar 4,500 pesos de forma mensual. Entonces, de 12,800 a 4,500 pesos, creo que es un poco más sencillo de poderlos juntar. Ahora, si no los junta, tampoco no hay ningún problema porque se puede hacer el financiamiento, cumple con los requisitos y se le puede prestar. Sin embargo, la tasa de interés con un segundo prestamista pues es del 10% los primeros 4 meses y a partir del quinto mes en adelante no sube el interés, como se dan cuenta, es del 10%. Sin embargo, pues esto es lo que pagaría de intereses y en total pagaría esto 112,733. Si él no llega a juntar esto por alguna situación en el año, que no se preocupe, él va a poder accesar aún así al financiamiento sin tener que desembolsar nada desde el inicio. Ya todo esto lo va a pagar hasta que él ya le depositen sus primeros pagos, recupere lo de su Afore, porque también tiene una cantidad amplia en la Afore. Entonces, pues ya tiene algo ganado porque de inicio no está desembolsando nada, no está descapitalizándose y por el contrario está haciendo una inversión excelente en su pensión vitalicia y heredable a través de Ley 73. Entonces vamos a continuar aquí. Nosotros en Vejez Tranquila somos muy transparentes desde el inicio y les comentamos cuánto es lo que se cobra desde el inicio. Desde el inicio estamos viendo cuánto es lo que se cobra. Entonces vamos a ver aquí la parte de honorarios y los honorarios que le cobraría Vejez Tranquila incluyen gestión del trámite o del financiamiento. Bueno, gestión del trámite del financiamiento o de los financiamientos. División de líneas de captura de modalidad 40. Eso nos encargamos de sacar las líneas de modalidad 40, pago de las fichas correspondientes al banco, es decir, todos los pagos que se tienen que realizar de las líneas de captura de modalidad 40, lo hacemos nosotros, y incluye un acompañamiento en el trámite de pensión hasta obtener la resolución positiva. Y también le hacemos la cita para poder recuperar o hacer la recuperación de recursos de su Afore. ¿Sí? En este caso, como es de Puebla, él si decide hacerlo así, que nosotros nos encargamos de todo, puede pagar los gastos de movilidad, que son alrededor de 4 visitas, porque nosotros nos radicamos actualmente en Ciudad de México, en Estado de México, zona norte de Estado de México, y pues nos tenemos que trasladar, incluyen pues gastos de movilidad y se tiene que ir aproximadamente 4 ocasiones para Puebla. Y estos son los gastos que se calculan aproximadamente de esas 4 visitas. Pero nosotros nos encargamos de todo. Tiene otra opción, que no pague esta parte, ¿sí? Y al final del día, pues se le van a reembolsar todo esto. Ya no lo va a tener que pagar, vaya, solamente estos honorarios, ¿sí? Entonces, la ganancia por mejora de pensión, aquí en Vejez Tranquila, le bautizamos como un primer gran pago al pensionarse. Esto es por la cantidad que recibe producto de los pagos de pensión durante el tiempo que dura el trámite. Hay que saber que el trámite no es como un trámite ordinario. Es decir, ¿a qué me refiero con un trámite ordinario? Solicitas tu pensión de forma sin financiamiento, el proceso es un poco más corto. Es de 3 meses, máximo 4 meses si se llega a retrasar algo. Pero normalmente son 3 meses. Por lo tanto, en tu primer pago recibirás 3 meses de pago retroactivo.
de la mensualidad que te toque, es decir, de una pensión mínima garantizada. Si lo haces en 2026, pues serían más de 33,000 pesos, ¿sí? Entonces, por esta parte, a él, como se le van a acumular los 9 meses, su primer gran pago, el primer depósito que le va a hacer el IMSS, va a ser de 192,000 pesos, 771. Ese es de la pensión mejorada. Y unos días después, ya que le entreguen su primer pago, puede hacer su cita en la Afore y puede ir a recuperar lo que tiene actualmente en su Afore, que es esta cantidad, más el 20% del pago retroactivo. Esto es por lo que se le va a depositar del pago retroactivo a un año. Él va a poder recuperar el 20% de su pago retroactivo para su pensión. Entonces le van a sumar también esta cantidad. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva, donde pues aquí viene también lo interesante. Ahora, muy bien todo, pero ¿cómo voy a pagarlo? ¿Cómo voy a pagar el financiamiento bancario regulado? Bueno, pues en esta parte va a tener que pagar esta cantidad en total del pago del financiamiento por el banco regulado, con la tasa de interés que hablábamos, a este tiempo, 60 meses, y le van a descontar 6,461. Esa es otra cosa que ya no va a tener que preocuparse, porque estos pagos son domiciliados. Entonces, de su pensión total, ya le van a descontar, el IMSS le va a descontar esa cantidad para el pago para el banco, y ya no va a tener que preocuparse por tener que pagar, esa cantidad. Por lo tanto, tenemos otro segundo prestamista. Aquí, en el caso de que no logre juntar los 55,000 pesos que hablábamos acá, en la primera diapositiva, o en la primera hoja, pues tendría que pagar esta otra opción, que es el segundo prestamista, 112. El saldo total que va a tener, ya haciendo la sumatoria de estos dos, de esta cantidad y de esta cantidad, 679 más 36,800, su pago o su saldo recuperable de su Afore va a tener 715,000 pesos, casi 716,000 pesos en su cuenta bancaria, que le va a depositar su Afore del saldo recuperable. Ahora, vamos a ver rápidamente el resumen de costos y beneficios de este proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más grande para que se pueda visualizar correctamente bien. Y aquí, con las condiciones que tiene en su situación actual, él ya puede ser un pensionado, tramitar su pensión, como lo habíamos estado repitiendo, y cobrar esta cantidad ya dentro de 3 meses, llevar sus papeles, y durante toda su vida, año con año, le van a estar aumentando su pensión de acuerdo a la inflación. Ahora, de su Afore, va a recuperar 679,000, que también se le van a depositar a su cuenta de banco. ¿De acuerdo? Esto es lo que él ya tiene por derecho ganado. Pero con la pensión mensual mejorada, pues sube a más del doble. ¿Sí? Sube al doble prácticamente. Entonces, su pensión mejorada quedaría de 21,429, con un descuento de 6,461, y le quedaría cerca de 15,000 pesos, 14,990 para ser más exactos. Entonces, pues, ¿qué prefieren? Déjenlo en los comentarios. ¿Una pensión de 10,000 pesos o una pensión de 21,429? Pero déjenlo en los comentarios. Entonces, ahora vamos a ver el beneficio inmediato que tiene en esta parte. El primer gran pago que tendría él sería esta cantidad de 192,000 pesos. Es el primer pago que le deposita el IMSS por el pago retroactivo que habíamos dicho, de las mensualidades acumuladas desde que inicia el trámite hasta que se finaliza. También va a recuperar 715,000 pesos, casi 716,000 pesos. Eso unos días después de que le obtenga su carta de resolución de pensión. Con esa va a la Afore y solicita la recuperación de sus recursos de Afore. Ahora, en total, su primer gran pago
al pensionarse es esta cantidad de 908,000, casi 1,000,000 de pesos. Entonces, esta es una muy buena cantidad. Pero ahora, lo que tiene que pagar, pues son la parte de los honorarios. Los honorarios aquí son estos. Tendría que pagarle al segundo prestamista. No se requiere un tercer prestamista, pero sí de un prestamista acá. Pero recuerden que estábamos hablando que si él juntaba los 55,000 pesos en un año, los iba guardando en el banco o en el colchón o en un fondo de inversión, que también esa es otra situación que podemos hablar en otro video. ¿Cuáles son los fondos de inversión que me convendrían a un año, por ejemplo? Podemos hablar de CETES, por ejemplo. Y pues ya lo va depositando y le da un rendimiento anual. Ahora, vamos a checar qué no podría pagar, qué sí tendría que pagar y qué no tendría que pagar ya recibiendo esta cantidad. ¿De acuerdo? Lo que sí tendría que pagar es el segundo prestamista. El segundo prestamista es de 112,000 pesos, pero si él junta los 55,000 pesos, pues ahorraría esos 55 que le financiarían y aparte otros 55 que estábamos viendo acá en la parte de los intereses, que es el 10%. Entonces estamos viendo que él va a contar con 908,000 pesos, ¿no? Aquí estamos. 908,000 pesos, vamos a hacer aquí el cálculo, 908,613 menos 112,000, esto sí tiene que pagarlo, ¿de acuerdo? Pero si los junta, pues imagínate, va a tener 112,000, vamos a ver acá, 908, que es esta cantidad, más los 112 que se va a ahorrar, porque estoy seguro que va a juntar esa cantidad. Entonces, y si no la junta, pues en total va a quedar esto, ¿sí? 728, pero estamos siendo positivos que va a lograr juntar esa cantidad de él, ahorrarla para pagar el resto de su modalidad 40. Entonces, vamos a sumarle a 908 los 112,733 más 112,733. Tenemos un total de 1,000,000 de pesos, ¿sí? 1,021,000. Pero ¿qué crees? Que también esto entonces ya no lo va a pagar y se va a sumar a esto y ya tiene 1,021,000. Pero también si decide él hacer sus trámites por su cuenta directamente a la subdelegación, que no tiene complicación alguna, sin embargo puede realizarlos y puede ahorrarse esta cantidad, 11,960 pesos más. Entonces vamos a sumarle al 1,000,000 de pesos, vamos a sumarle los 11,990. ¿Cuánto creen que tendría? 1,000,000 de pesos, 1,033,000 pesos. Eso es lo que le quedaría en total en su primer mes. Ya después del pago, a los días después, ya va a recuperar todo eso de su Afore. Entonces, es prácticamente un primer pago millonario, literalmente es millonario la cantidad que va a recibir esta persona, este futuro pensionado. Recuerden que se le prestaron o intervinieron dos financieras, el banco regulado y el prestamista. Vamos a hablar de eso en otro video, de quiénes son los bancos, quiénes son prestamistas, que normalmente son SOFOMES, pero vamos a hablarlo con detalle. En otros videos lo van a encontrar. Pero ahora estamos hablando que él todavía debe esto, 679, que es lo del banco regulado. Esto va a poder pagarlo él con ese 1,000,000 de pesos. Con ese 1,000,000 de pesos, si paga los 179,116, entonces igual menos 179,116, le quedan, ahí está, le quedan, ¿cuánto es? 854,000 pesos. Eso es lo que le va a quedar él. Y aparte, mes con mes va a estar recibiendo esta cantidad de pensión, 21,500. Ahora, vamos a la siguiente tabla. En estas todavía debe esto,
679, que es lo del banco regulado. Esto va a poder pagarlo él con ese millón de pesos. Si paga los 179,116, entonces igual menos 179,116, le quedan, ahí está, le quedan, ¿cuánto es? 854,000 pesos. Eso es lo que le va a quedar él. Y aparte, mes con mes va a estar recibiendo esta cantidad de pensión, 21,500. Ahora, vamos a la siguiente tabla. En esta siguiente tabla vamos a observar los flujos de pensión cobrados y puntos clave. Esto es lo que ya está cobrando. ¿Se acuerdan que lo hicimos a 60 meses, o sea, 5 años? En el primer año, a los 61 años, va a estar en su escenario actual 10,600, pero si se elige por la pensión mejorada, pues va a recibir más de 21,000 pesos, con un descuento de 6,400 y le quedarían casi 15,000 pesos de pensión. La ganancia al año es esta y pues la acumulada también. Pero ¿qué pasa si él, bueno, esto durante 5 años, acuérdense que cada año va aumentando la pensión, de acuerdo a la inflación, va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, si él decide no pagar durante 5 años, lo que le va a quedar desde un inicio, pues va a ser su pensión fija y que año con año va a ir aumentando. Estamos hablando que los primeros 5 años, el primer año va a recibir esta cantidad, 21,500, 22,400, tercer año 23,400, cuarto año 24,500, etc. Estamos hablando que en 10 años, por ejemplo, bueno, este es un flujo de acuerdo a la esperanza de vida, que normalmente pues llegamos a 80 años, 81 años, que es la esperanza de vida en México. Claro que si vivimos más tiempo, pues qué mejor, porque la pensión, recordémoslo, es vitalicia. Mientras estés vivo, te van a estar depositando tu pensión. Y eso es, como dicen la canción, que ojalá viva 100 años. Entonces, hablando de la esperanza actual, vamos a ver a 10 años. A los 10 años él va a estar cobrando esta cantidad, 31,845. ¿Sí? Su ganancia en el año va a ser de 200,000 pesos y su acumulado va a ser de 1,300,000 pesos. Eso es en 10 años nada más de que ya se pensione. Ahora, si nos vamos más abajo, hasta los 80, por ejemplo, estamos hablando que ya su pensión a los 80 años, él va a recibir 49,500 prácticamente. ¿De acuerdo? Su ganancia acumulada, su ganancia anual va a ser esta. Entonces, esto es un proyecto, es una cotización de pensión mensual aumentada desde el inicio. No tiene que desembolsar nada, ni un solo peso. Solamente pues los 55 si los junta. Si no los junta, pues no importa, porque de todas maneras no tiene que desembolsar ni un solo peso. La ganancia es acumulada, pues es millonaria, ya lo vimos acá. Toda la ganancia acumulada, pues es con el tiempo y con los años, está recibiendo muy buen flujo económico durante todo el año. También, pues eso le garantiza que tenga independencia financiera con los años. Incluso, pues puede saldar deudas, apoyar a familiares, o incluso reinvertir parte de su ingreso, reorganizar su economía, y por esta parte pues es una gran ventaja. Y aparte, por último, ya para cerrar, el costo del financiamiento es mucho menor al beneficio generado, a todo lo que se aumenta. Entonces a esta persona le decimos felicidades, ya estás muy cerca de lograr tu pensión de por vida. Entonces, si tú quieres también accesar a un financiamiento como estos,
Incluso vamos a regalar estas cotizaciones si cumples con estos beneficios. Únicamente lo que tendrías que hacer es mandarnos un mensaje a los números que aparecen aquí o un correo electrónico. A este WhatsApp puedes mandar un mensaje si es que cumples con estos requisitos. Primero, si tienes los 5 dedos, vamos a ver. Si no estás pensionado, si perteneces a la ley 73, si tienes al menos 60 años cumplidos, si tienes más de 1,300 semanas cotizadas y si tienes entre 1 a 5 años sin cotizar ante el IMSS, esta cotización te la vamos a dar sin costo. Solamente mándanos mensaje a estos números, a este número, o mándanos un correo electrónico y te vamos a dar tu cotización. Los requisitos, como ya te los dije desde el principio del video, necesitamos tu reporte de semanas detallado. Con ese vamos a poder hacer una proyección y una cotización para que tú puedas tener una idea de cuánto te podemos financiar y de cuánto va a ser tu pensión. Ojo, este asesorado solamente hizo un año de modalidad 40, pero si él dice, oye Fabián, pues quiero hacer 2 años a ver a cuánto aumenta mi pensión, ya, si vemos a cuánto aumenta la pensión, pues aquí tendríamos que modificar esto. Si hacemos 2 años de modalidad 40 con 25 UMAS, su salario promedio aumenta a 1,457 y esto significa que su pensión aumenta de 21,400 a 36,000, casi 37,000 pesos, 36,900 pesos, esperándose un año más, es decir, 2 años. Entonces, incluso si quiere esperarse más tiempo, 3 años, antes de los 63 años, si él quiere esperarse y hacer la modalidad a 3 años, su salario promedio aumentaría a casi 2,000 pesos. Por lo tanto, en su pensión quedaría de 54,000 pesos. Ahora imagínense cuánto va a estar recibiendo cuando tenga 80 años. Prácticamente va a recibir más de 100,000 pesos, más de 110,000 pesos mensuales. Entonces, a veces pues tienen que validar, tienen que visualizar si pueden esperarse 1 o 2 años. Cada caso es diferente, cada quien tiene metas diferentes, pero este es el caso de nuestro futuro pensionado que pues está decidiendo esperarse 1 año, hacer financiamiento, posiblemente para el próximo año que nos diga, vamos a esperar unos 6 meses más o 1 año más, pues bueno, ya le haremos una cotización distinta y va a ver cuánto es lo que va a poder recibir. Ahora, incluso él ya no tendría que pagar una asesoría más y podría adquirirla y solamente, ya vieron, es moverle a esta parte. Bueno, no quiero 1 año, quiero 2 años o quiero 1 año y medio, ¿sí? Quiero 1 año con 6 meses. ¿Cuánto subiría ahí a 25 más? 1,200. ¿Y cuánto recibiría si me espero medio año más? 29,000 pesos. ¿Sí? Entonces, de esta manera pueden ir moviéndole la calculadora para que tengan esta información latente. Bien, entonces, esto fue Vejez Tranquila. Recuerda que la vejez llega, pero la tranquilidad se planea. Donde quiera que estés, recibe bendiciones. No olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir el video para que otras personas también como tú puedan tener la información y puedan pensionarse con una pensión mejorada. Bendiciones.